Hola, muy buenas tardes. Pues si os parece, vamos dando comienzo al taller, que es, como decía hace unos minutos, Mujer y Envejecimiento Reproductor. Mi nombre es Sonia Ruiz y soy quien va a impartir este taller. Decir que, como todos vosotros y vosotras, soy enfermera. Posteriormente estudié Antropología Social y Cultural. A continuación hice el máster en sexología, con lo cual soy sexóloga. Y de hecho, en la consulta de sexología y enfermería es donde surgió el inicio de donde está enmarcado este taller y que quería hacer una breve introducción para que tenga sentido el cuestionario que os han enviado por correo y que os han solicitado que cumplimentéis. Porque en este taller bueno, el taller forma parte de un doctorado, es una de las fases del doctorado que estoy llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid y que se planteaba, bueno, pues el motivo y el cómo podríamos solventar una vivencia poco satisfactoria de la etapa de la menopausia, ¿no? De la menopausia, luego veremos a ver los conceptos cómo se van definiendo algunos de ellos y por qué bueno, pues muchas mujeres lo vivían con miedo, con incertidumbre, con insatisfacción, bueno, una serie de nociones bastante negativas, ¿no? Entonces, eso yo lo detecté en la consulta y es lo que me empujó a querer hacer este estudio, a indagar un poquito más y sobre todo a ir en busca de cuáles serían las soluciones para mejorar, para revertir la situación y si no se puede revertir totalmente, sí al menos mejorarla, ¿no? Una expectativa un poquito más positiva de lo que sería la transición a la menopausia, ese envejecimiento reproductor y demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso el formulario en la fase inicial lo que nos planteábamos en esa primera hipótesis era cuántas mujeres nos podíamos encontrar teniendo una experiencia poco positiva, poco o nada positiva de la menopausia. Y luego ya en la fase en la que estamos actualmente, previo ya a escribir y hacer comparativa y demás, sería ese mismo cuestionario responderlo tras una formación. ¿Por qué? Porque en mi hipótesis 2 es que si tuviésemos más información y más información y formación acerca de ello, probablemente sí que podríamos reducir ese impacto negativo de ese cambio, ¿no? De ese momento evolutivo, ¿no? De transición en la etapa vital femenina. Entonces, por eso era importante poder comparar los cuestionarios que se hacen de manera inicial sin haber recibido el taller y si el taller sí cambia esa perspectiva y en qué porcentaje puede cambiar, porque podría ser una de las maneras de solventar o de mejorar, digamos, ese escenario, ¿no? Esa expectativa de la menopausia. Si es que he visto que habéis cumplimentado bastante el cuestionario justo antes de comenzar el taller y os pediría que dedicaseis también los mismos minutillos cuando lo hayamos concluido para poder hacer esa comparativa y tener ese valor con respecto a las formaciones, ¿no? Al final, como bien sabemos, en esta disciplina, la educación para la salud y la promoción de la salud es una de las patas fundamentales, ¿no? de nuestra labor. Entonces, creo que efectivamente en este ámbito también es bastante importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez ya os he comentado en dónde está enmarcado este taller, vamos a dar un poco de luz a todo esto y a conocer un poco qué es lo que sucede en ese momento, ¿no? de transición en el cuerpo de la mujer, pero no solamente la parte quizá orgánica, física, en el que tenemos síntomas, signos y síntomas, sino también en cómo lo percibimos, cómo lo vivimos y ese componente social y cultural que también nos está afectando, ¿vale? Porque digamos que sería algo totalmente integral, ¿no? Que nos afecta a muchos niveles y que de hecho el abordaje tiene que ser a muchos niveles, como bien decía. Entonces, si os parece, voy a compartir con todos vosotros la presentación y nos vamos a meter de lleno en ello. Cualquier cuestión que vaya surgiendo, si queréis lo podéis ir poniendo en el chat y luego voy a dejar un tiempo y bueno, intentaré resolver todas esas cuestiones que vayan surgiendo, ¿vale? Bien. Vale. Mujer y envejecimiento reproductor es como lleva por título es el título del taller. Y vamos a ver, bueno, pues algunos de esos datos iniciales que a mí me hicieron, como bien os decía, valorar
como posibilidad el hacer bueno, este doctorado, ¿no? Porque me encontraba con realidades bastante curiosas en la consulta. Y bueno, por definir un poco eso de bastante curiosas, a mí me sorprendían, quizá a lo mejor por la formación y porque sí que me había especializado un poco en este ámbito, pero sobre todo por el desconocimiento total que había con respecto a expectativas, incluso a riesgos y demás. Entonces, bueno, pues algunas de esas cuestiones principales o que se dieron de primera mano con un grupo pequeño de mujeres, una muestra de 29 mujeres en la consulta, ¿vale? Pues me hablaban de signos y síntomas relacionados con la menopausia como los sofocos, ese es el, voy a hablar de mayor a menor de lo que se comentaba al respecto, ¿vale? Sofocos, por ejemplo, tendríamos un 21% de esas mujeres nos hablaban de los sofocos como algo que esperaban. Me parece importante decir que la horquilla o, digamos el rango de edad va desde los 40 hasta los 65. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente nos encontramos con mujeres que han transitado ya la menopausia o que ya están establecidas en esa menopausia, sino aquellas que están en torno a esos momentos y premenopausia, ¿vale? Incluso con 40 años, muchas mujeres que todavía no tienen ningún signo ni ningún síntoma que nos indique que esté cercana la menopausia. Pero sí me parecía que era interesante que conociésemos porque la vivencia y esa expectativa y ese miedo que nos llevaba a estar preocupados, bueno, pues ya empieza desde edades en torno a los 38 40 años. Entonces, bueno, pues me pareció que 40 años era un buen punto de partida hasta los 65, cuando ya está establecida totalmente la menopausia, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos esos datos, entonces quiere decir de quien lo ha vivido y mujeres también que no lo han vivido, ¿no? O mujeres que lo han escuchado, ¿no? En su entorno y demás, ¿vale? Luego, la disminución de la libido sería otro de ellos, el insomnio, la sintomatología molesta, aumento de peso, alteración del ánimo, sequedad vaginal, envejecimiento. El concepto de envejecimiento, no el sentimiento de estar envejeciendo en sí nuestro cuerpo, sino el sentimiento de decir, jolín, esto me está pasando porque estoy envejeciendo, me hago vieja, ¿no? Dolores varios, cambios físicos, las relaciones sexuales molestas y bueno, y otros que a veces se mencionaban en una única ocasión, ¿vale? Con respecto a ello. Fijaos la cantidad, pero no obstante, como bien digo, incluso el que más reconocido era, que es lesofocos, solamente era un 21% de las mujeres quienes lo mencionaban, ¿vale? Riesgos para la salud relacionados con la menopausia. Aquí hay un dato que me parece tremendamente importante, ¿no? Problemas óseos es el principal que mencionaba casi todo el mundo, un 28%, ¿vale? Luego estaba el riesgo cardiovascular y en tercer lugar, ninguno. El 10%, una de cada 10 mujeres, considera que la menopausia no conlleva ningún riesgo. ¿Y esto por qué a mí me parece muy importante? Porque si no hay ningún riesgo, entonces no tenemos que focalizar, ni tener precaución, ni promocionar la salud en ningún ámbito porque nada es esperable que cambie. Entonces, fijaos qué importante es que sepamos que efectivamente hay una serie de ámbitos que pueden cambiar y que tienen que ser cuidados, no para que no empeore nuestra calidad de vida bueno, esa rutina diaria nuestra, ¿no? Luego aumento de la tensión arterial, problemas psicológicos, diabetes, colesterol elevado, bueno, muchos directamente no sabían y otros como infecciones, prolapso uterino, vaginismo, cáncer, bueno, pues una serie de cuestiones que se van mencionando, ¿vale? Relacionados de esos riesgos para la salud relacionados con la menopausia. Menopausia en negativo. La menopausia en negativo, fijaos, tenemos ahí también una cantidad y en el siguiente que es positivo tenemos muchos menos, ¿vale? Que nos demos cuenta que casi siempre lo vemos más en negativo que en positivo la menopausia. De eso, en eso vamos a entrar largo y tendido durante el taller, ¿vale? Bueno, pues la pérdida de deseo sería de los principales que se consideraban en negativo, la menopausia, sintomatología molesta, envejecimiento, osteoporosis, cambios físicos, relaciones sexuales molestas, pérdida de atractivo, enfermedades, riesgo cardiovascular, el fin de la fertilidad, como algo negativo, ¿vale? Y fijaos que lo remarco porque luego nos lo vamos a encontrar también como algo positivo, ¿no? Hay gente que lo considera el fin de la fertilidad como algo negativo, ¿no? Porque, bueno, pues dejas de tener esa capacidad. Luego, desconocimiento acerca de lo que es la menopausia. Y la menopausia en positivo sería, bueno, pues la retirada de la regla. Fijaos que aquí casi todo está dirigido a lo mismo. Tiene que ver con la menstruación, ¿no? Con la incomodidad de esa menstruación. Retirada de la regla. Bueno, pues ya no voy a tener más dolores menstruales mensuales.
bueno, pues no tengo riesgo de embarazo, ¿no? Mejor vida sexual relacionado con que ya no hay riesgo de embarazo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ese sí que es positivo y es de los quizá a lo mejor en los que nos podríamos focalizar más, ¿no? El fin de la fertilidad, que viene a ser lo mismo, ¿no? Que estábamos diciendo antes con el no riesgo de embarazo y más tiempo para una, ¿vale? Fijaos que casi todo tiene que ver con las molestias que teníamos durante nuestra etapa fértil, ¿no? Bien, decir antes de meternos ya de lleno en la parte más de, bueno, de teoría, práctica, que va a unar un poco nuestra realidad del día a día, ¿no? Y os va a resultar, bueno, pues bastante, bueno, pues eso, conocido, ¿no? Vuestra expectativa. Sí que quería decir que el hecho de que la osteoporosis fuese el primero de esos riesgos para la salud que tenemos en mente cuando nos hablan de la menopausia, tiene que ver fundamentalmente porque hay campañas, porque nos lo cuentan, hay medios en los medios de comunicación, porque siempre nos hablan de ese calcio, ese necesario en productos, ¿no? En empresas que son de lácteos y demás que invirtieron fuertemente, ¿no? En recordar y en decirnos lo importante que es y sobre todo para cuando la mujer transita la menopausia y demás. Por eso sabemos que cabe la posibilidad de la osteoporosis, con lo cual a mí me hace pensar que si esas campañas han conseguido que tengamos cuando preguntamos riesgos para la salud, osteoporosis, lo primero que me viene a la cabeza tiene que ver con eso, con el conocimiento. Con lo cual, oye, todo estudio nos lleva a lo mismo, ¿no? A que si formamos e informamos a la gente adecuadamente, va a ser mucho más capaz de ser autónoma en el cuidado, ¿no? de su salud, ¿no? Entonces, también en este ámbito, desde luego. Nos metemos de lleno, si os parece, porque vamos a hablar de qué es la menopausia, desde la perspectiva de la fisiología, de la clínica o sintomatología y de las emociones. Luego vamos a hablar también de la sexualidad y menopausia, porque es uno de los ámbitos que se ve bastante más afectado y a veces es la punta del iceberg, ¿no? De cuando llegan a la consulta y es porque tienen, bueno, pues una falta de comunicación y problemáticas relacionadas con la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se construye ese concepto de la menopausia y cómo lo vinculamos a la sexualidad y cómo evoluciona, porque una cosa es cuando lo construimos y después cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y las alternativas que nos podríamos plantear, ¿vale? Para esa mejora en la perspectiva, ¿no? Luego vamos a ver un fragmento de una película y si nos da tiempo igual vemos una entrevista también, pero fundamentalmente vamos a ver probablemente el fragmento de la película que nos va a ubicar en diferentes circunstancias que nos habla de un envejecimiento reproductor de mujeres o de realidades que en el primer tramo de los cortes que tiene de esa película, también habla del envejecimiento en la visión masculina, ¿no? Entonces, para que podamos ver la comparativa, ¿no? De las nociones sociales y culturales con respecto a eso. Y después, bueno, pues un espacio para poder hablar, como bien os digo, si queréis, incluso sobre la marcha en el chat lo podéis ir poniendo y luego al final recopilo toda esa información. Vale, ¿qué es la menopausia? Vamos a ver desde la perspectiva de la fisiología. Si veis al lado derecho, en ese circulito que tenemos, lo primero que quiero comentar es que el ciclo vital femenino se estructura fundamentalmente en 3 etapas. Son 3 etapas que además están divididas o saltamos de una a la siguiente a través de un punto que es una fecha determinada. Vale, entre la etapa infantil, ¿vale? La infancia y la etapa fértil, tenemos un punto que es la menarquia, que es justo el día que me viene la regla, ¿no? Mi primera menstruación, ¿vale? Que suele ser entre los 12 y los 15 años aproximadamente, ¿vale? Pues ahí en esa transición, o sea, se marca como el día de mi primera regla, pero sabemos que va a ser una etapa, ¿vale? Hasta que se establece mi cuerpo y ya funciona de manera acompasada y cíclica, ¿vale? Y después, entre la etapa fértil y la etapa madura, también tenemos un punto que es fundamental, que es la menopausia, que es la fecha de mi última regla. Y luego lo retomaremos, pero la fecha de mi última regla, además, solamente lo puedo saber cuando llevo como mínimo 12 meses o más sin la menstruación. Es decir, si a mí no me ha venido la menstruación los últimos 2 meses, no puedo decir todavía que estoy en menopausia, ¿no? Es decir, yo todavía no tengo mi fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que la menopausia se puede valorar como tal o diagnosticar como tal a partir de 12 meses. Si no hay otra motivación, ¿vale? Que pueda tener que ver con tratamientos, con patologías o con otras cuestiones que marquen esa menopausia, ¿vale? Si no, de manera normal se tendría que valorar a partir de 12 meses o más
sin menstruación, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice, pues digamos, los conceptos así más generales sobre la definición de menopausia. Vamos a utilizar, de hecho, la RAE, que quizás es el que más podemos tener a mano, pero no tiene por qué ser el más completo, ni mucho menos, simplemente el que resulta como más general, ¿no? Es como el cese natural y permanente de la menstruación. También como el periodo de la vida de una mujer en el que se experimenta la menopausia. Fijaos, esto es importante, ¿no? Porque, porque el periodo no es en sí, luego lo vamos a ver, la menopausia. La menopausia ya hemos dicho que es un punto, que es el día, la fecha de mi última regla. Fijaos ya, uno de los conceptos así más, uno de los términos que más aceptados con respecto a menopausia, el concepto de menopausia se le considera como periodo, pero si hablamos pues digamos oficialmente y científicamente sobre la menopausia no sería eso. La menopausia es el momento, la fecha de mi última regla. Pero fijaos que ya tenemos un concepto pues un poco raro y por eso tampoco tenemos muchas nociones, ¿no? Si ya de por sí cuando definimos la menopausia ya tenemos alguna definición que no es del todo correcta, pues imaginaos pues eso, que nos vamos a encontrar muchísimas cuestiones de este tipo y a veces nos hacen dudar de exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Hay un progresivo agotamiento de la reserva folicular, ya sabemos que las mujeres nacemos con una dotación, ¿vale? Determinada y que este agotamiento va a implicar, bueno, pues una pérdida de esa capacidad del ovario de producir las hormonas, de los estrógenos y la progesterona, ¿vale? Como era habitual a lo largo de nuestro periodo fértil, ¿vale? Y de manera cíclica mensualmente. Primero nos vamos a encontrar con un descenso de la progesterona. Y es importante que sepamos qué hormonas son las que van a variar en sus niveles. ¿Por qué? Porque la ausencia o el exceso de alguna de ellas es lo que nos va a provocar los síntomas que vamos a tener, ¿vale? Y vamos a percibir en nuestro cuerpo. Pero el nivel de estrógenos, al principio, cuando baja la progesterona, los estrógenos van a ser normales, ¿vale? Estaríamos hablando de una premenopausia, todavía no está instaurada la menopausia. Hasta un déficit de ambos, que ya sería una menopausia y posmenopausia. Cuando ya nos encontramos los valores de ambas hormonas bajitos, ¿vale? Por ello hay mujeres que hasta la ausencia total de la menstruación puede alternar, ¿vale? Meses con ovulación y meses sin ovulación, meses menstruando o meses no menstruando, ¿vale? Tiene que ver con esto. También vamos a hablar de la hormona folículo estimulante, la FSH y el estradiol, como elementos fundamentales en nuestro ciclo, ¿no? Luego, otro concepto que igual a lo mejor nos suena, pero que le vamos a poner nombre también. Climaterio. El climaterio sí es el periodo de la vida en el que cesa la función reproductora. Fijaos, no es la menopausia esa etapa, es el climaterio. La menopausia hemos dicho que es ese punto, como lo veis ahí a la derecha, el punto en la fecha de mi última regla. Lo que hay previo sería premenopausia y lo que hay posteriormente a esa fecha de mi última regla, la posmenopausia. Y en conjunto todo ello, esa etapa se llama climaterio, ¿vale? Que es entre la pre y posmenopausia. Y puede durar entre 5 y 15 años. Vale, pues ¿qué puede suceder entre 5 y 15 años? Habrá mujeres que en 5, 6 años o 7 años tenga establecida la menopausia y su cuerpo ya no tenga alteraciones ni cambios bruscos hormonales y puede haber mujeres que tarden hasta 15 años, como bien estamos diciendo, teniendo síntomas o no. Y luego, esos síntomas pueden ser leves, moderados o intensos. Pues también va a depender de cada mujer, ¿vale? Habrá mujeres que tengan pocos o ningún síntoma, mujeres que tengan unos pocos síntomas, mujeres que tengan síntomas y que además sean moderados, mujeres que tengan síntomas que sean muy intensos y que me impidan llevar mi rutina diaria, ¿vale? Que altere la calidad de vida precisamente por esos síntomas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra menopausia? Pues no lo sabemos, porque como bien decimos, cada mujer es un mundo y va a depender de muchísimas cuestiones. Entre ellas también tiene que ver con el tipo de vida que llevemos, tipo de vida, alimentación, deporte y otras cuestiones que tienen que ver también con nuestra genética, ¿vale? Entonces, no vamos a saber a ciencia cierta qué tipo de menopausia vamos a vivir. Pero lo que sí que es interesante es que sepamos qué es lo que puede pasar o lo que sí que podemos sentir porque si nos pasa, decimos, ah, mira, pues esto probablemente tenga que ver con esto, pero a mí yo ya estoy un poco orientada, ¿no? Y puedo luego contactar con el profesional adecuado para hablar sobre este tema. Y puede luego que no tenga ningún tipo de síntomas, y bueno, pero simplemente el conocer qué es lo que puede suceder o no, a mí al menos ya de antemano me ubica en un lugar en el que reconozco eso que me puede pasar o no. La incertidumbre, ya sabemos, además en nuestro ámbito, que precisamente
es lo que genera muchísimas de las preocupaciones. Y esa preocupación que también trabajamos aquí tiene mucho que ver con la parte emocional, ¿vale? Con cómo lo vamos a percibir, ¿vale? Lo vamos a ir viendo más claramente cuando nos metamos en cada uno de esos ámbitos. Pero fijaos lo importante que es el que como mínimo, por adelantado, yo ya sepa de qué va esto, qué puede suceder, qué es normal o qué no es normal, qué esperar de la menopausia y qué no esperar de la menopausia. Y sobre todo saber que mi menopausia va a ser razonablemente diferente o similar a algunas personas, y digo diferente a otras personas, que va a ser una menopausia totalmente distinta a la de cualquier persona, ¿vale? Mi fórmula va a ser distinta a la del resto. Vale, la clínica o sintomatología. Los síntomas que se perciben en esta etapa vienen producidos, como decíamos previamente, por ese baile, por ese cambio en los niveles hormonales. ¿Vale? En la disminución fundamentalmente de la hormona, ¿vale? Es por ello por lo que cuando son muy intensos, el profesional, vamos al profesional adecuado, y a veces cuando vamos a ginecología y ven que hay unos cambios muy bruscos de nuestras hormonas, pues para equilibrarlo nos pueden aconsejar terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Ahora bien, hasta llegar a la terapia hormonal sustitutiva hay muchas opciones previas que pueden mejorar y en algunos casos incluso pues mitigar totalmente ese malestar. Entonces ahí es desde donde trabajamos nosotros, ¿no? No tanto en el tratamiento ya médico y prescripción de una terapia hormonal sustitutiva, sino qué se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas previamente. La promoción de la salud en este tipo de ámbito es enorme, ¿vale? El campo en el que podemos entrar, ¿vale? Entonces, algunos de esos síntomas que van a provocar esos cambios hormonales, como hemos comentado, en la premenopausia hay un aumento de la FSH y es por ella por la que aparece a corto plazo esos sofocos, sudores, insomnio. ¿Por qué? Porque la hormona folículo estimulante, lo dice la propia palabra, lo que hace es estimular el folículo para que madure, ¿vale? Haya una ovulación, ¿no? Y salga ese óvulo del ovario y se ponga en circulación para poder ser fecundado, ¿no? Bueno, pues esa FSH lo que hace es aumentar para que se produzca esa maduración, porque se tienen que producir también las hormonas, porque ve que está muy bajita la progesterona en este caso. Y entonces lo que está haciendo poco más o menos es llamarla, decirla, oye, que tienes que elevarte, oye, que tienes que elevarte porque para que se produzca esa ovulación tiene que haber un pico de esa hormona y ve que no, como si no lo escuchase, pues no lo está escuchando, no sube, no sube, entonces la FSH cada vez habla un poquito más alto, ¿no? Podríamos decir que es un poquito de esa manera, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Pues cada vez habla más alto para ver si le escucha, entonces cada vez está más alta la FSH y esa es la que nos provoca ese tipo de síntomas, sofocos, sudores, insomnio, entre otros, pero fundamentalmente van a ser esos, ¿vale? Más adelante, con esa bajada de los estrógenos, ¿vale? Cuando hemos dicho que ya va siendo más avanzada, estamos acercándonos a la menopausia, y el estradiol particularmente, que es el que se encargaba de la lubricación, ya seguro que os va sonando todo esto, y el estado adecuado de nuestra mucosa vaginal, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es que se produzca esa sequedad vaginal. ¿Vale? Seguro que hemos escuchado muchas veces que a la hora de mantener relaciones o incluso no manteniendo relaciones, sino que nos sentimos las mujeres más secas, ¿no? Que sentimos que hay una disminución en la elasticidad, atrofia de la mucosa vaginal, dolor en la fricción, ¿vale? En el coito, por tanto, pues esto todo lo produce precisamente esa bajada de estrógenos. ¿Vale? Pero también podemos tratar esa disminución de estrógenos. A veces es muy severa y no nos queda más que poner estrógenos, ¿vale? Para hacer ese tránsito, ¿no? Esa terapia hormonal sustitutiva. Pero sí que se pueden hacer una serie de cosas previamente y que a lo mejor pueden ser suficientes y que en un porcentaje muy alto son suficientes, ¿vale? Como para poder mejorar esa circunstancia, ¿vale? También va a ir afectando a los órganos con los que convive la vagina, ¿no? Y comparte espacio en ese suelo pélvico. Fijaos, ahora venimos y hablamos del tema del suelo pélvico y de ahí la importancia de trabajarlo, que también puede provocar, otro de los síntomas sería el descenso de la libido. Quería retomar el tema del suelo pélvico porque el suelo pélvico sí que está tomando como más relevancia en los últimos tiempos. Pero fijaos que a día de hoy vamos un poco a paliar el problema que se produce, ¿no? Que con un suelo pélvico no trabajado, ¿no? No fortalecido. No es lo mismo fortalecer que tonificar. Hay que fortalecerlo,
Y luego también tonificarlo con los ejercicios que hacemos, por ejemplo, tipo Kegel y demás, para que siga trabajando, ¿no? Pero fortalecerlo tiene que ver con haberlo trabajado durante toda nuestra vida, o al menos desde una edad razonablemente, pues igual 18 o 20 años, pero nunca nos han hablado de esto. Si tuviésemos esa información sobre el ciclo vital femenino y las etapas que vamos a pasar y qué es lo que va a suceder, porque es lo que tiene que suceder en nuestro cuerpo, ya podríamos prever algunos de los cambios, porque luego tengamos o no tengamos embarazo, tengamos o no tengamos partos, ¿vale? Vía vaginal y demás, sí que como mínimo, el tiempo va a pasar y la gravedad va a afectar, y también nuestros tejidos van a ir perdiendo la elasticidad como lo pierde el resto del cuerpo, pero nunca jamás hemos dado importancia a ese. Y fijaos que sí que la mayor parte o un porcentaje elevado, sí que luego transitan con, pues eso, embarazos, partos y demás, con lo cual está muchísimo más machacado esa parte de nuestro cuerpo, y sin embargo no le hemos dado ninguna importancia. Pues fijaos lo importante que sería haberlo tenido en cuenta para ir trabajando. Pero fijaos, encima, después de todo esto vemos que es súper agradecido. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar me he encontrado con casos de mujeres que empiezan a trabajarlo cuando no lo han trabajado nunca, pues a partir de los 40 y tantos años, 50 años, y empiezan a notar una mejoría increíble en cuestión de 3 meses. Incluso esas pérdidas de orina, ¿vale? Que se habían implantado de manera que hay veces que no las puedes solventar enteras, pero las reduces en un porcentaje importante. Pero otras veces sí que lo han podido corregir. Pues imaginaos si llevásemos trabajando, haciendo educación para la salud y promocionando cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, entonces probablemente no tendríamos que aceptar como algo normalizado, ¿no? Que veamos un anuncio en la televisión de compresas, ¿no? Para las pérdidas de orina. Es justo esto, pues a lo que voy, ¿no? Es decir, si tenemos toda esa información, si tenemos campañas que nos hablen de cómo evitar todo eso, no vamos a tener luego qué, ¿no? Casi siempre nos decían, bueno, sobre todo cuando, bueno, hemos estudiado y luego hemos trabajado, ¿no? En enfermería, una cosa es prevenir, después es tratar y después ya a veces, bueno, pues mantener, ¿no? Y que ya no puedes revertir, ya no puedes tratar algo, sino solamente mantenerlo y que no empeore, ¿no? Entonces, pues digamos que esto es un poco igual, ¿no? Con nuestro cuerpo, o sea, podemos trabajar y habrá cosas que ya no vamos a poder revertir, pero algunas sí. Pero si empezamos desde el principio, pues va a ser todo mucho más sencillo. Vale. Clínica sintomatología, seguiríamos con algunos de los efectos que se pasarían ya más a medio largo plazo, como el aumento de la tensión arterial, ¿vale? Y el colesterol, sobre los que actuaba la hormona, las hormonas, ¿no? Los controlaba y los regulaba, y por eso hay mayor riesgo de accidentes circulatorios, ¿vale? Cardiovasculares, el cambio de peso y la distribución de la grasa corporal también nos va a llevar a la diabetes. Fundamentalmente se desarrolla en estas etapas, en la diabetes tipo 2, como ya sabes, ¿no? La piel y el cabello también van a cambiar, van a disminuir, por la disminución de los estrógenos, va a disminuir las fibras de colágeno, y entonces digamos que se va a hacer más fina, tanto el cabello, ¿no? como la piel, va a perder elasticidad, y al estar más deshidratado, pues aumentan en el caso de la piel las arrugas, ¿vale? Disminuye el vello púbico, el vello axilar, y una pérdida de la cantidad del cabello y además su densidad, ¿vale? Finalmente nos encontramos con la descalcificación progresiva y osteoporosis. Esa sería la sintomatología más a largo plazo. Y fijaos que volvemos otra vez un poco al punto de partida, ¿no? Y sin embargo, la osteoporosis es uno de los conceptos que tenemos más claros cuando hablamos de riesgos para la salud en la menopausia, osteoporosis. Y es el que aparece más a largo plazo, porque ha habido campañas de información. Con eso ya hacemos que la gente se conciencie y lo conozca, ¿vale? Entonces, nosotros pues trabajamos en función de ello, porque sabemos que con el tiempo nos va a pasar ese tipo de cuestiones, o al menos decimos, vamos a intentar evitarlo, ¿no? Concepto emocional, ¿vale? Ya hemos dejado la parte más física, es cómo nos atraviesa emocionalmente el estar viviendo o el estar acercándonos a la etapa de la menopausia, haberla transitado o ya haber establecido nuestro cuerpo. Bien, pues esto tiene mucho que ver con cómo vivimos o cómo hemos aceptado esos cambios y esas vivencias en primera persona de que haya alterado o no nuestra rutina diaria, pero luego también tiene que ver con una construcción social y cultural del concepto del envejecimiento reproductor en este caso, ¿vale? Diríamos que fundamentalmente hay cambios de humor, y eso tiene que ver
con esos movimientos hormonales cíclicos, ¿vale? Y además ahora que hay picos de hormonas, como ya hemos dicho, que intentan elevarse para que otras sigan funcionando, para que siguiésemos en el ciclo habitual. Claro que estamos perdiendo esa capacidad, pero por el momento el cuerpo quiere mantener esa funcionalidad, ¿no? Porque el cuerpo, pues hasta el momento es como, pues así es como he funcionado, pues así sigo haciéndolo, ¿no? Estoy aquí para trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, pues puede aparecer irritabilidad, tristeza, apatía, depresión, ansiedad. ¿Nos suena este tipo de conceptos que comento? ¿Nos ha pasado en algún momento a lo largo del ciclo en nuestra etapa fértil? Sí, ¿verdad? O lo hemos escuchado de gente de nuestro entorno, de amigas, de madres, tías, ¿no? Bien, pues es que tiene que ver con esas modificaciones de las hormonas. Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo. No de una manera organizada como estaba hasta el momento, pero nos está pasando, con lo cual, o sea, esto muchas veces hemos escuchado que, fijaos que mal queda, ¿no? Pero lo hemos escuchado hasta también en la etapa fértil, ¿no? Estás en tus días, ¿no? Cuando estás un poco más irritable o lo que sea. Bueno, pues en estos casos, cuando a veces, digamos que encima los picos son mucho más intensos, hablamos de, estás histérica, está no sé qué, tal, cual. Que falta de conocimiento y de entender que es que estamos pasando por estados y que igual a lo mejor necesitamos un poquito más de que nos arropen y que nos entiendan y que nos den un entorno un poco más tranquilo, ¿no? Para poder transitar esos días que estamos un poquito más vulnerables, ¿no? Pues si nosotros lo supiésemos, si lo saben nuestro entorno, nuestras parejas, y aquí voy a hacer un alto porque parejas, no estoy hablando solamente de parejas masculinas o parejas femeninas que no estén viviendo ese momento que yo sí que estoy viviendo, ¿vale? Porque a veces nos pasa porque las mujeres tampoco tenemos esta información. Y mujer a mujer, amigas, entre pareja también, ¿vale? Que puedan ser relacional, ¿no? Pues no lo entendemos porque tampoco lo conocemos. Y a nosotros no nos pasa a lo mejor y sí le pasa al otro. Bueno, pues tenemos que saber que eso puede pasar y que tiene una motivación y tiene que ver con esos cambios hormonales. Entonces, bueno, pues es esperable, pues ya está, pues tiene un día un poco más vulnerable, pues necesita un poco de apoyo, pues tal, pues ¿qué vamos a hacer? Pues darle todo eso y entender todo ese tipo de circunstancias. Seguro que, como bien decía, a muchas nos suena el haber vivido esto desde que tuvimos, pues eso, nuestra primera menstruación. Entonces, pues fijaos qué importante sería que todos lo conociésemos. Aquí siempre hago un pequeño punto de inflexión que tiene que ver con los conceptos de pareja. Muchas veces las parejas, cuando han llegado a mi consulta, vienen con una falta de comunicación o con es que no me entiende o es que, claro, es que fíjate, si a nada está a la defensiva discutimos, tal, y entonces pues así no hay comunicación posible. Claro que no hay comunicación posible y casi siempre esa no comunicación tiene que ver por desconocimiento. Cuando empezamos a hablar de qué esperar de ciertas etapas en la vida que no nos han hablado nunca de ellos, pues resulta que encontramos el anda, fijaos. Bueno, pues no os estoy descubriendo absolutamente nada porque como ya sabemos, la información es tener poder, poder sobre todo para decidir si lo que estoy viviendo, lo que le está pasando a mi pareja o a mí es normal, no es normal, bueno, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues como bien decía, cuando empiezas a dar esa información y formas al respecto, cambian muchas cosas, porque nos percibimos de maneras distintas y entonces entendemos mejor al que tenemos enfrente, ¿vale? Y nos entendemos también a nosotros mismos mejor. Entonces, los cambios de humor ya no van a ser tan negativos incluso para es que no me aguanto ni yo, es que fíjate, es que no sé por qué me pasa esto, nunca jamás he estado así y sin embargo ahora estoy siempre súper cabreada o tal. Es decir, pues también saber que eso tiene que ver con nuestro proceso en el que estamos viviendo en ese momento también hace que nos queramos a nosotros mismos un poquito más, ¿no? Y que nos entendamos y que nos demos un poquito de tiempo, ¿no? El concepto de hacernos mayor o envejecer. Ese concepto de hacerse mayor o envejecer es muy acusado. Es muy acusado emocionalmente, ¿vale? Genera un trabajo brutal para nuestra mente el entender que ya estamos transitando y que ya estamos poco más o menos, yo siempre digo, joder, pues que estamos en la mitad de nuestra vida, que no es que estemos ya al final, que muchas veces lo llevamos justo a ese punto, y estamos, pues, en torno a la mitad de nuestra vida, según nuestra esperanza de vida, ¿vale? Pero es que el concepto de hacerse mayor o envejecer está muy negativizado en nuestra sociedad, en Occidente en general. Y a mí me encanta el concepto de envejecer, porque yo creo que lo peor sería no hacerlo. Y que el envejecimiento nos va a dotar de muchísimas herramientas que no teníamos cuando todavía no se nos consideraba
en envejecimiento, ¿no? Entonces, fijaos, yo creo que hay que empezar a mirar en eso, poner ese foco, ¿no? Poner la mirada en esos puntos en los cuales el envejecimiento suena hasta poético, a mí me parece, ¿no? Es en clave positiva, no es en clave negativa, ¿no? Porque además, claro, lo hablaremos después, ¿no? Pero hay conceptos como la belleza, la juventud, que cotizan muchísimo y que queremos siempre amarrarnos y seguir estando ahí, cuando en realidad nuestro cuerpo y nuestro organismo sigue cumpliendo años. Y lo importante es cumplir esos años, pero con la mayor calidad de vida o salud posibles, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el... Y luchar contra ello, al final es darnos de bruces con una pared y darnos de cocotazos contra una pared una y otra vez, porque no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, bueno, a veces hay que aceptar que nuestra realidad es que vamos cumpliendo años, empezar a verlo en positivo. ¿Para qué? Pues para seguir viviendo con calidad el tiempo que nos reste aquí, ¿no? Que, como bien digo, en este momento de nuestra vida, en esa transición a la menopausia, nos queda como la mitad, ¿no? de la vida todavía, fijaos. Bueno, pues hay que superar esos prejuicios y los miedos que eso supone, porque claro, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, hablamos también de pérdidas de capacidades, ¿no? En nuestro organismo también, en nuestro cuerpo y demás, ¿no? Y de cambios significativos que se van a suceder en nuestro cuerpo. Claro, sí, todos tenemos miedo a qué puede venir, ¿no? Es decir, cuando eres joven, no, lo más normal es que todo esté saludable y demás, y ahora tengo que ir afrontando este tipo de circunstancias. Bueno, pues esto hay que trabajarlo mucho, y cuando encima tenemos cambios hormonales que nos hacen estar más tristes o desganados o lo que sea, pues se hace muchísimo más difícil. Pero cuando ya lo llevamos trabajado de antemano y ya tenemos el envejecimiento pues colocado en su sitio adecuado, pues entonces igual a lo mejor se me hace un poquito más liviano este paseo, ¿no? Bueno, decir, ante todo, que la transición a la menopausia, con todos sus síntomas incluidos, no son una enfermedad. Son, bueno, pues una realidad esperable, una etapa, un cambio lógico, ¿vale? Fijaos, cuando hemos tenido síntomas similares, que eso también me gusta mucho hablar de ellos, ¿no? Durante el embarazo, nunca los vemos en el concepto negativo, y tenemos náuseas y tenemos también sofocos y tenemos muchísimas cuestiones que tienen que ver con esos cambios hormonales, ¿no? Pero claro, casi siempre cuando pregunto sobre ello me dicen, ya, bueno, pero es que luego viene el regalo que tienes, bueno, pues a tu hijo, ¿no? Que es que eso es porque vas a tener un hijo. Y ahora en la menopausia, ¿qué es lo que vas a tener después? Bueno, pues igual no vas a tener un hijo, pero vas a tener un espacio, vas a tener un conocimiento mayor de tu cuerpo, y va a llegar un momento en el que todo tiene fecha de caducidad. Es decir, se establecerá mi cuerpo y dejará de fluctuar. ¿Porque seguimos siendo cíclicos? Sí, pero ya no va a haber esas subidas y bajadas de hormonas, con lo cual yo mensualmente ya no voy a tener esos cambios. Entonces, que es que esto también tiene fecha de fin, igual que un embarazo. Y no tienes a tu criatura, tienes a otra criatura, que es a ti misma, porque ya veremos cómo hay cosas que sí que suceden en nuestro cuerpo, para bien o para mal, yo creo que para bien, ¿vale? Que pasan, y es que nuestro cuerpo va cambiando nuestro foco con este cambio hormonal y demás, va cambiando el foco en el cuidado, en la reproducción y demás, y lo va ubicando en mí. Y fijaos que nos encontramos con mujeres en su pleno momento laboral, precisamente porque somos mucho más capaces de focalizarnos en ese trabajo, porque hemos quitado foco a esas cosas en las que estábamos nosotros antes más inmersos cuando estábamos con las hormonas, que era, bueno, pues la crianza y demás. Es que, o sea, la naturaleza es muy sabia. Entonces sabe exactamente cómo nos tiene que ubicar y qué es lo que tiene que producir. Y esas hormonas producen cosas, producen también emociones que nos apegan más a estar cuidando, a estar criando y demás. Y sin embargo, cuando eso ya no lo tenemos tan elevado, pues entonces hace que miremos más hacia adentro. Entonces, casi siempre la respuesta es que soy otra mujer. Claro que somos otra mujer. Y tenemos la gran capacidad, sobre todo los hombres sí que es verdad que son un poquito más lineales, que también pasa en su envejecimiento reproductor, pero en la mujer se demarca muchísimo esos cambios. O sea, de la etapa infantil a la etapa fértil hay un cambio brutal, ¿no? No eres la misma mujer, ¿no? En la infancia que en la etapa fértil, ni la misma mujer después. Entonces, somos capaces de evolucionar y de percibir esos cambios en nosotras mismas y de vivir de maneras totalmente diferentes la vida y decir, jolín, ¿cuántas vidas he tenido? Pues efectivamente, y eso nos lo da precisamente estos cambios, esta evolución, ¿no? Vale, seguimos con la parte emocional, ¿vale? Hay un concepto en positivo del que podemos hablar, que es la tranquilidad. Muchas personas hablan de que
con la menopausia les llega la tranquilidad de no poder, por ejemplo, quedarse embarazadas, ¿no? Y entonces eso pues se reporta porque tú ya has cubierto o ya has cumplido con tus expectativas. Pero esa tranquilidad a veces es justo al revés, ¿no? Hay mujeres que precisamente por el hecho de ya no tener esa capacidad, pues seguimos todavía anclados en el hecho de que la mujer a lo que viene es a tener hijos, ¿no? Y que pues fijaos, a mí me parece que es increíble, ¿no? Que a principios del siglo pasado tuviésemos ya pues autores como Simone de Beauvoir que hablaba que la mujer no es mujer en tanto en cuanto bueno, pues tiene hijos, ¿no? O descendencia y demás. O sea, pues es que seguimos todavía un siglo después en esa misma tesitura, ¿no? En ese, por ejemplo, se habla en su obra del segundo sexo ampliamente sobre este tema. Me parece increíble que un siglo después sigamos hablando, eh, valorando o concibiendo a la mujer también en tanto en cuanto, bueno, pues cumple. Fijaos que a día de hoy podemos elegir ser o no ser, porque ser madres o no ser madres, quiero decir, porque ya desde los años 60 hemos valorado o hemos tenido la posibilidad de elegir cuándo lo soy o cuándo no, ¿no? Con esos métodos anticonceptivos. Pero a día de hoy es que cada vez está mejor visto, quiero decir, no está juzgado el hecho de no tener hijos, ¿no? O sea, ya estamos dando un paso brutal con respecto a esto. Pero no obstante, ahí seguimos teniendo un punto de inflexión. Nos encontramos mujeres que no han tenido hijos y de estos también me encontraron unos cuantos casos, ¿no? Que dicen, a ver si luego me voy a arrepentir. Y ahora es cuando me estoy dando cuenta cuando me empiezan a venir los síntomas y que resulta que ya voy a perder esa capacidad de tener hijos. A ver si me he equivocado y yo podría haber sido madre. Y hay quien incluso cuando va llegando a la edad de los 40 años y demás, es uno de los motivos por los cuales se someten también a tratamientos de fertilidad, precisamente porque dicen, bueno, ya he vivido, es que o lo hago ahora o nunca y a ver si luego, y a veces lo hacemos simplemente por el hecho de a ver qué va a pasar. Entonces, es bastante interesante el darnos cuenta de cuáles son los motivos por los que nos hace a veces ser madres. Unas veces porque es lo que toca, ¿no? Otras veces porque, y si luego me arrepiento, y otras veces por decir, bueno, no quiero plantearme si me puedo arrepentir o no, venga, lo voy a tener y tal. ¿Por qué? Porque el concepto sigue existiendo ahí, en que si la mujer tiene la capacidad de reproducirse, tendrá que reproducirse. Bueno, pues no, ¿vale? No es así. Tenemos la capacidad y podemos usarla o no en función de lo que nosotros decidamos, ¿no? Bueno, y bueno, la clave también importante es no relacionar la procreación con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque nos encontramos también casuísticas en las cuales, bueno, pues si ya no puedo tener hijos, ¿qué sentido tienen las relaciones sexuales con mi pareja en el caso de que sea chico, ¿vale? Sería una relación heterosexual. Bueno, pues afortunadamente esto va cambiando y en gente más joven, con menos edad, pero esto, por ejemplo, te lo encontrabas a partir de los 60 y tantos, 70 años, pues sí que te encuentras, más bien 70 y algo, te encuentras mujeres que decían, yo es que yo ya, desde ya no tal, ¿para qué? Por fin he podido respirar, ¿no? O sea, tengo relatos de ese tipo, ¿no? Por fin he podido respirar y ya no tengo que tener relaciones, porque como yo ya estoy seca, ¿no? O sea, además son esos conceptos, ¿no? En ese sentido, como muy negativos, ¿no? Bueno, pues es importante no relacionar la procreación con las relaciones sexuales y de dotarles a las relaciones sexuales quizá no solamente de ese concepto, ¿no? O sea, no tiene que ser, vamos, bidireccional de ninguna manera, ¿no? Igual a lo mejor es de esa cercanía, si nos apetece, o esas relaciones sexuales y eróticas de encuentro con mi pareja, ¿vale? Al margen de todo eso, pero es que sigue siendo el núcleo, el centro de atención y además en una sociedad en la que somos muy coitocéntricos, es decir, que nuestro origen y nuestras relaciones son, si no hay penetración, no se ha culminado una relación erótica en un porcentaje muy alto, ¿no? de los relatos que nos llegan, entonces dices, claro, ¿y por qué es coitocéntrica? Porque tiene que ver con una naturaleza, ¿con qué? Con esa procreación, ¿no? Con la teoría, con la vieja teoría del locus genitalis, ¿no? De la localización en los genitales, que es aquello que hacía que se pudiese perpetuar una sociedad. Pero fijaos cuánto tiempo hace que eso era importante. A día de hoy yo creo que estamos todos de acuerdo en que no peligra la existencia de nuestra especie, ¿no? Entonces, no es necesario, ¿no? Esa parte de la naturaleza. ¿Tenemos esa capacidad? Sí. ¿Y la podemos usar? Sí. O no, también. ¿Vale?
Bueno, estos temas están muy relacionados con ese contexto sociocultural en el que se viva y la educación que vamos a recibir. Fijaos, si hay algunas sociedades, no tienen por qué ser más evolucionadas o menos evolucionadas que la nuestra, en las cuales simplemente se concibe a las mujeres que han transitado la menopausia como más sabias. ¿No? Es decir, ellas son las que pueden educar, las que pueden formar en depende qué ámbitos, ¿no? Porque precisamente tienen esa experiencia. La mujer que ha transitado la menopausia se le considera pues de un gran valor precisamente por eso. ¿Vale? Eso no es una idea que esté muy en Occidente, pero quizá a lo mejor sí que nos deberíamos traer esa parte, porque en cada sociedad, bueno, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos sitios en los que podemos extraer algún tipo de, no sé, de valor y aplicarlo porque nos podría venir muy bien en nuestro contexto, ¿no? Esa evolución. ¿Por qué? Porque es que además es real, porque la productividad de una mujer está constatado, aumenta con la edad, hasta un momento en el que ya, pues bueno, pues como todo, pues ya no cotiza tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que la productividad, digo, laboralmente hablando y de procesamiento mental y demás, tiene que ver con esos reajustes de las hormonas, tiene mucho que ver con nuestra etapa de transición a la menopausia. Fijaos lo que han encontrado los estudios, ¿no? La investigación. Así es que lo deberíamos tener muy en cuenta, ¿vale? Ahora el concepto, ¿vale? De esa construcción social y cultural, ¿no? De la menopausia, cómo ha evolucionado y qué alternativas tendríamos. ¿Vale? El concepto, vamos a tirar un poco de lo que hemos estado hablando ya hasta el momento, pero sí quiero matizar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pues así, el más grande que vemos así aquí, que sería el tercer punto, es el concepto de perder, que además lo utilizo porque digamos, el punto central, ¿no? Todo en la menopausia es perder. Perder la posibilidad de tener hijos, perder vitalidad, perder belleza, perder, bueno, juventud, perdemos. Todo de lo que hablamos es perder. Y quizá a lo mejor lo que tenemos que empezar a hacer es, vale, sí, pierdo una serie de cosas y bueno, tendríamos que hablar si es perder, porque no sé si la capacidad es perder, no, la capacidad ahora no la tengo, ¿no? Antes la tenía y ahora no la tengo, y depende para qué mujer, pues igual a lo mejor es más un beneficio que un perjuicio, ¿no? El tener o no tener capacidades. Es cómo evolucionamos, cómo cambiamos, podemos llegar a hacer una serie de tareas o no la mujer, y entonces es más propicio en unos momentos, pues igual a lo mejor tú en tu vida puedes organizarte como organizas muchísimas cosas, es decir, yo hasta ahora he estado haciendo esto, después he dedicado un poquito de tiempo, aunque he seguido trabajando en mi carrera profesional, pero he tenido también hijos y después vuelvo a retomar mi espacio en el que, tal, es decir, yo puedo ir moldeando de alguna manera mi vida, ¿no? En torno a esos cambios que se producen en mi organismo, ¿no? Entonces, perder, bueno, pues habrá que ver. Como bien digo, siempre tendríamos que ponerlo hacer una lista y ver exactamente qué es lo que perdemos o qué es lo que estamos ganando, porque siempre vemos eso, pero no nos damos cuenta o no miramos aquello que igual a lo mejor sí que es mejor ahora que antes. Y fijaos que muchas veces cuando hablo con mujeres con una edad ya media por encima de los 40, 45 años, te dicen que no volverían a los 20. Es muy curioso, porque los 20 y algo es la época en la que la belleza es justo el prototipo de belleza. Es al que aspiramos todos, o al que aspiran además los medios bueno, la estética, la dermatología y demás, lo que quieren hacer es eliminar todos los signos de paso del tiempo, ¿no? Las manchas, los lunares, las arrugas, la belleza es pues una belleza de un cuerpo de veintitantos años, porque además a partir de los 29, creo que era 28, 29 años más o menos, dejas, o sea, ya estás saliendo de ese margen de tiempo que es el percibido como plenitud. Fijaos, ¿no? Y sin embargo, con cuarenta y tantos años decimos, sí, sí, yo quiero la belleza de los 20, pero yo no volvería a los 20. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo nos damos cuenta que efectivamente, y ahí en ese discurso es donde nos tendríamos que parar un poquito y decir, lo que estamos diciendo, o sea, es profundo, ¿no? Es decir, ¿qué valoro más? ¿La belleza o la mujer que soy a día de hoy? Y es que normalmente nos quedamos con la mujer que soy a día de hoy.
¿no? Con 40 y tantos años. ¿Por qué? Porque es una mujer que ya tiene más claro hacia dónde va, qué es lo que le gusta, qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Bueno, ha encontrado su espacio donde se desarrolla y si no, también puede hacer una evolución y encontrar nuevos lugares en los cuales quiere desarrollarse, investigar, profundizar y demás. Nos da una visión muchísimo más amplia del quién somos y dónde queremos estar. ¿Vale? ¿Por qué? Experiencia. Porque hemos vivido ya una serie de cuestiones y porque tenemos la cabeza mucho más clara. Y en esto también ayuda, por ejemplo, que no haya tanto baile de hormonas. Somos mucho más estables en ese sentido, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí no sé yo si la belleza gana la batalla. Yo quiero creer que cada vez seremos más conscientes de que la belleza no gana la batalla y que la belleza no es la misma con 20 años que con 30 que con 40. No podemos hablar del mismo concepto de belleza. Ni yo aspiro a tener la belleza de los 20 años. Quizá a lo mejor hay cosas que pueden gustarme más o menos en mi cuerpo y entonces digo, oye, pues me gustaría un poco cuidar esto, tal, y me lo permite la medicina a día de hoy. Perfecto, ahí ya tendremos que valorar cada uno qué es lo que tal. Pero que la belleza, lo que sí que tenemos que intentar cambiar es totalmente que el concepto de belleza sea ese, ¿no? Hay muchos conceptos de belleza y hay muchas bellezas y todas tienen que ver con el paso del tiempo. Mi cuerpo no va a ser el mismo cuerpo desde el principio hasta el final y no es ni, o sea, no es más bello a los 20 años que cuando ya tiene una serie de cuestiones que lo han moldeado, ¿no? Moldeado quiero decir porque hay cosas que suceden, bueno, aquellas que tienen hijos y demás, pues el cambio del cuerpo sí que nos hace más maternales. Pero ojo, cuidado, cuando tú trabajas tu cuerpo, haces deporte, te cuidas y demás, te cuidas, digo, en general, porque tienes una vida saludable, unos hábitos de vida saludable. Sí puedes tener un cuerpo, además, porque mentalmente nos ayuda muchísimo también esas endorfinas que nos vamos a ver con muchísimo más amor. Igual a lo mejor no vamos a necesitar tener el cuerpo de 20 años para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Fijaos, o sea que si trabajamos todo ese ámbito en conjunto, podemos movilizar muchísimas ideas en nuestra cabeza, ¿vale? La menopausia forma parte de un ciclo de fertilidad y es la que va a establecer el fin, ¿no? Es en el plano biológico. Pero tenemos que tener claro que efectivamente ese ha terminado. Pero no porque haya terminado ese plano, ha terminado nada ni ninguna función de nuestra vida. Hace como un par de siglos, una cosa así, pero es que es un concepto que ha seguido hasta cierto punto vigente y lo escuchas en algunos entornos, ¿no? Y la mujer a partir de los 40, 45 años, ¿para qué vale? A mí me pareció muy sorprendente escucharlo cuando era de un autor de hace ya unos cuantos siglos, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo podemos seguir ahí en ese punto? O sea, ¿nuestra capacidad fundamental es esa? O sea, o nuestra labor o lo que nosotros podemos aportar básicamente a la sociedad es eso. No, bueno, pues nos tenemos que autoconvencer de todo eso. Sobre todo, ahora estamos en un momento muy positivo. ¿Por qué? Porque la mujer está en el mundo laboral, porque la mujer se la valora y ya se tiene en cuenta todas sus aportaciones en otros ámbitos que no son solamente el de la crianza o el cuidado, ¿no? Entonces ahora tenemos un ejemplo muy claro. Que todavía nos cuesta mucho conciliar y entender que la mujer, porque históricamente haya cuidado, no es la única que sabe cuidar, es decir, que esto se aprende, ¿no? Y fijaos, es que en nuestro ámbito particularmente es una de las claves, ¿no? Las enfermeras siempre han sido históricamente mujeres. Sigue habiendo cierto porcentaje superior de mujeres que estudian enfermería que hombres, pero nos encontramos con enfermeros, pues eso, tan maravillosos como enfermeras que cuidan es decir, o sea, que es que si trabajamos el cuidado, ¿no? Porque la enfermería, ¿no? Es el arte de cuidar, ¿no? Es entre otras cosas, ¿no? Es decir, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, no es algo que genéticamente nos aplique a nosotras. Que sí que es verdad que tenemos algunas nociones y emociones que nos ayudan a ser mucho más, bueno, pues más accesibles al cariño, tal y cual, sí, pero se desarrollan exactamente igual y el cuidado puede depender de cualquier persona. Conclusión. Es decir, no me puedes aislar o encasillar en esa función porque la función a priori, la que yo quiero ejercer, la tengo que elegir, ¿no? Vale. em, yo siempre hablo de una experiencia que tuve en la Facultad de Antropología, ¿no? Que estuvimos haciendo un estudio, ya se veía por dónde yo ya tiraba, ¿no? Tenía que ver con el ámbito de la sexualidad. Estuvimos preguntando a tres generaciones, abuelos, padres, hijos,
¿vale? Con respecto al tema de la sexualidad. Y creo que era importante reseñar que el concepto del que he hablado antes, que nos encontramos a partir de los 70, de los 80 años, con mujeres que el plano de la sexualidad, bueno, pues es para cuando está relacionado, ¿no? Con la reproducción. Luego ya nos encontramos con un tercio intermedio que ya no habla tanto en esos términos, sino que también es un poco de encuentros con su pareja. Y luego, bueno, pues a día de hoy, pues la parte más joven, ¿no? De la sociedad habla de una sexualidad de experimentación, de conocimiento del cuerpo y demás, como digamos un concepto bastante más amplio, ¿no? Que yo creo que eso siempre nos da un poco de esperanza en el sentido de vamos abriendo camino en todo esto. Lo que pasa que, claro, toda esa apertura casi siempre tiene también algunas otras cuestiones que educar y formar porque estamos, pues eso, explorando terreno no conocido, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que tenemos que partir del punto en el que suele ser una de las claves que generan mayor discrepancia dentro de las relaciones de pareja. ¿Vale? Como decía antes, es un poco, a veces un poco la punta del iceberg, ¿no? Donde vienen las problemáticas, la desconexión y esa es la punta del iceberg, ¿no? No nos comunicamos y tal, pero si tú tiras del hilo, acabas entrando en que tiene que ver con los cambios vitales. Y los cambios vitales, uno de los más importantes que se producen es en la mujer, que es el que estamos hablando, de la menopausia, ¿no? Y lo relacionamos con la sexualidad. ¿Y por qué puede generar problemáticas la menopausia relacionada con la sexualidad? Pues por todos esos síntomas que nos produce esos cambios hormonales. Fijaos que casi siempre volvemos al mismo sitio, es decir, todo tiene un origen y tiene un motivo. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, pues con todo eso lo que tenemos que hacer es intentar buscar la solución, ¿vale? A ello para poder seguir manteniendo ese tipo de relación o no. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, si a mí me molesta, por ejemplo, mantener relaciones de penetración porque tengo una baja lubricación, ¿no? Tengo, bueno, pues la zona menos húmeda, entonces, pues a la fricción me va a molestar. Pues igual a lo mejor yo quiero seguir disfrutando de mis relaciones con mi pareja de otras maneras. Nos tenemos que abrir a eso. Pero lo hemos hablado en pareja, estamos acostumbrados a mantener un tipo de relaciones como muy determinadas, ¿no? A lo largo de la vida, que es lo que nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Con nuestra pareja. Y entonces cambiar esas maneras de hacer, pues es como cuesta. Pues mejor no lo hablo, porque a veces es como que ya, ¿para qué vamos a discutir, no? Entonces, pues fijaos, precisamente la menopausia, un cambio en nuestra etapa vital, nos obliga a reconstruirnos, a reconocernos. Reconocernos es de volver a conocernos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, por dónde, cómo queremos ahora mantener relaciones. Y fijaos que en ese envejecimiento reproductor los hombres también tienen algunos cambios, ¿no? Es decir, como por ejemplo, a la hora de mantener las relaciones sexuales y sobre todo si nos vamos a la parte coital, que estábamos hablando de la penetración, ¿no? Del problema de la lubricación, también nos encontramos con que la erección suele ser menos potente y tarda más, ¿no? En conseguirse de manera completa y mantenida. Entonces, igual nos está diciendo algo también la biología, ¿no? La naturaleza. Es decir, que es que hay diferentes maneras de disfrutar nuestros cuerpos. Bueno, pues esto es una invitación, ¿no? A redescubrirnos, a reencontrarnos con nosotros y a construir un nuevo yo, ¿no? Porque al final nuestro proceso biográfico habla de quién va siendo tú como mujer, esa mujer que te estás construyendo, mujer u hombre, ¿no? A lo largo de nuestra vida, con esos cambios y esas experiencias que yo voy transitando, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las partes positivas. Si os dais cuenta, yo de vez en cuando voy echando las pinceladas, ¿no? De que igual a lo mejor tenemos que cambiar ese concepto y esta es la parte positiva de verlo, sí, vale. Pero no obstante, yo quiero seguir manteniendo relaciones de penetración porque también me gustaban, ¿vale? Bueno, pues vamos a buscar soluciones. Porque podemos hacer una cosa o quedarnos con ello y decir, bueno, pues ya no vuelvo a mantener relaciones porque a mí me duele. Y ese es uno de los motivos que suele, si es que tengo molestias, entonces yo no quiero, entonces mi pareja, claro, es que ya no quiere mantener relaciones porque dice que le duele, entonces ya no tenemos relaciones, ya, entonces hemos llegado a un momento de estancamiento en nuestra relación y tal. Y fijaos que si yo ya sé que eso puede pasar, ya he hablado de esto. Puedo hablar con mi grupo de amigas, lo puedo hablar con mi profesional de confianza, ¿no? Es decir, pues hay lubricaciones, ¿no? Lubricantes que podemos utilizar y podemos hablar de hacer trabajo de suelo pélvico, ¿no? Esos ejercicios de Kegel para ir, pues punto uno, vamos a mejorar, ¿no? La tonicidad y que esa pérdida de orina pues, se produzca en menor proporción, pero luego también lo que va a hacer es que cuando yo estoy trabajándolo, hago que haya más irrigación y al haber más irrigación también está produciendo
pues es una mayor tonificación y una mayor lubricación en la zona. Si además luego utilizo un lubricante, pues probablemente muchas de esas cuestiones vayan a estar cubiertas. No a la primera, es decir, a lo mejor tenemos que estar durante un tiempo, unos meses trabajando con ello y entonces eso va a mejorar. No, pues si yo ya se lo tengo pensado y yo ya lo estoy trabajando porque lo voy a prevenir, porque puede pasar, oye, que igual a lo mejor, aunque no hubiese hecho nada, no hubiese pasado en la vida, ¿vale? Pero bueno, yo ya estoy trabajando. Muchas veces vamos al gimnasio, ¿no? O vamos a hacer algún deporte porque me hace sentir bien simplemente, ¿no? Porque me estoy cuidando y porque sé que eso es bueno para mí. No sé cómo estaría de no haberlo hecho, pero a mí me transmite algo positivo. Bueno, pues cuando nos ponemos en el camino del buscar soluciones, del hablar con mi pareja y contarle, pues mira, estoy en este momento, oye, mira, vamos a ir a un profesional para que nos cuente qué es esto de la menopausia, que lo tenemos que transitar en pareja y demás, que me da igual, como he dicho, que sea un hombre o que sea una mujer que no está viviendo la misma. Simplemente es un otro que igual a lo mejor no está en tu mismo momento y que no sabe muy bien de qué va toda esta historia. Y entonces, pues entre lo que yo no sé y lo que estoy viviendo y me siento mal y lo que no sabes tú y que no conectamos y no conversamos, entonces pues igual a lo mejor podemos solucionar todo ese tipo de circunstancias. Lo que quiero decir es, si esto no lo bloqueamos, entonces nos puede dar muchos caminos para la mejora, ¿vale? Entonces, vamos a intentar huir de todos los conceptos que nos limiten en cualquier ámbito, pero en este también, ¿vale? Eh, y bueno, lo que he comentado antes, que es el último punto aquí, que hay algunas sociedades que tras la menopausia consideran la experiencia que les dota un conocimiento mayor a las mujeres, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo hemos hablado. Vale, ¿cómo ha evolucionado el concepto de la sexualidad? Vale, bueno, pues de no tener sentido, como estábamos diciendo, que decían a lo mejor las generaciones pasadas, las relaciones sexuales, porque ya no vas a tener hijos, pues a ser deseadas, porque a día de hoy pues deseamos mantener relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? No lo sé. Y como además estoy en ese momento en el que me estoy redescubriendo, pues igual a lo que me gustaba a mí antes, ahora no me gusta, o sí me sigue gustando, pero me gustan más otras cosas y estoy descubriendo nuevas maneras, ¿vale? Y, y formar parte de esa realidad de la pareja. Pues sí, también. ¿Por qué? Porque puedo quererlo en primera persona y puedo disfrutarlo yo, autoplacer, lo denominaríamos, o puedo querer explorarlo con mi pareja, ¿vale? Con todas las alternativas que nos podemos encontrar en la sociedad, ¿vale? Bien, y sobre todo, conceptos limitantes y aquello que está acotado como normalidad. Habrá cosas que no hayamos escuchado nunca, que digan, pero esto es normal. Bueno, pues si nos apetece y en nuestra manera de explorarnos y de vivirnos, a mí me apetece algo que simplemente lo tengo que negociar con mi pareja, vamos a conversar y vamos a ver qué es normal o qué no es normal en nuestra pareja, no en la sociedad en general. Y luego sí, cuando tenemos sintomatología, cuando tenemos alguna cuestión que creemos que de alguna manera, con algunas cuestiones determinadas, nos produce malestar, pues entonces ahí sí que tendríamos que mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Em, vale, el concepto, la evolución también tiene que ver con relacionado con la sexualidad, ¿vale? La menopausia relacionada con la sexualidad, con lo que hablábamos antes, ¿no? De que en los años 60, 70 ya podíamos elegir si tener hijos o no tener hijos, pero es que si lo llevamos a día de hoy, como estábamos diciendo, es del quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Estamos justo en ese punto. Con lo cual, yo creo que es el momento perfecto para que desterremos finalmente aquello que ya nos hablaba, como decía antes Simone de Beauvoir, de que la mujer no es tanto en cuanto tiene hijos, sino que mujer, además mujer no nace, sino que se hace, es por cómo nos construimos como mujeres. Bueno, pues vamos a desterrar de una vez que tenemos digamos, una misión en nuestra vida, que es la de tener hijos, porque la misión que tenemos en nuestra vida es la que nosotros creamos y vayamos construyendo día a día, ¿vale? Nos obliga a hacer reajustes continuamente, que es lo que estábamos comentando, ¿no? En esa evolución del concepto, tanto en la sexuación, ¿no? De cómo me voy construyendo yo la sexualidad, cómo me vivo, con quién quiero compartirlo, cómo lo quiero compartir, ¿vale? Y si tengo pareja o no tengo pareja o cómo lo quiero vivir, ¿vale? Y luego, como último punto con respecto a esto, que me parece muy importante, es el concepto deseo. Cuidado con los respetos, con este tipo de cuestiones que nos dicen qué es lo que tiene que haber en una relación. Desde luego el respeto tiene que estar en toda relación. Pero el respeto no define una relación erótica, no estamos hablando de menopausia relacionada con la sexualidad. Una relación erótica no está definida por el respeto, está definida por el deseo. O sea, yo puedo respetar muchísimo a mi vecino de enfrente, pero no desearle. Entonces yo no voy a tener nunca una relación erótica con él. ¿Vale? Ojo con esto, que el respeto tiene que estar en todas las relaciones, pero que no define una relación de pareja. La relación de pareja erótica la define el deseo. Te deseo
tú me deseas, pues vamos a construirnos, vamos a ver qué vivencias y vamos a comunicarnos, ¿no? Hay que defender ese espacio en el cual nosotros con nuestra pareja somos el centro, ¿vale? Independientemente de hijos y demás, que también forman parte de la parte familiar, pero no es el núcleo de la pareja en el caso de que la tengamos o de las parejas que tengamos en el momento que las tengamos, ¿no? Es decir, porque pueden ser parejas puntuales, que yo estoy con ellos un tiempo determinado, una noche o un día o lo que me dé la gana. Entonces, ahí tenemos que defender pues ese espacio en el cual las uniones sean por eso, por deseo y que nos vivamos. Y este es el mejor momento de hacerlo. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. Con el cambio de hormonas vamos perdiendo el foco en otras cosas que se supone que hacíamos y empezamos a centrarnos más en nosotros mismos y a nutrirnos a nosotros mismos, ¿vale? Porque además ya no tiene nada que ver aquello de las uniones de conveniencia, ¿no? Que siempre se mantenía, ¿no? Los matrimonios de conveniencia y demás. Y ahora de lo que estamos hablando siempre es de estar con aquello que a mí me motiva y me construye. Vale, ¿qué alternativas? Pues el cambio de perspectiva de todo lo que llevamos hablando. Hay que recuperar ese espacio que quedó relegado porque hemos tenido hijos, porque hemos tenido que hacer una serie de cosas y ahora de repente pues nos encontramos con que tenemos que elegir nosotros la vida que queremos seguir adelante, porque además nuestros hijos van creciendo y al final acaban marchándose de casa, ¿no? Y entonces, ¿quiénes somos nosotras? ¿Nosotras éramos solamente en tanto en cuanto teníamos hijos y ahora nos quedamos vacías? No, nosotras tenemos una vida y esa vida es momento de empezar a reconstruirla. Y justo con estos cambios es vamos, el momento perfecto, ¿vale? Si hay cambios, obviamente, pero si además yo ya los espero y trabajo en ellos por la posibilidad para mejorar o evitar cuestiones, pues maravilloso. Que me vienen síntomas que son muy intensos, que también hay que decirlo, es un porcentaje pequeño, muy pequeño, o sea, lo más esperable es que tengamos síntomas, sí, entre leves y moderados, ¿vale? Pero que nos permitan vivir el día a día. ¿Vale? Pero sí que habrá un porcentaje pequeñito que los va a vivir de manera intensa y que sí que les va a alterar su día a día. Ojo, ¿es esperable que yo tenga sofocos? Sí, es esperable y en un porcentaje elevado. ¿Vale? Y los puedo tener, los sofocos, o también nocturnos fundamentalmente. Esto que te despiertas a las 4 de la mañana y estás empapada. O que estás en la reunión súper importante X y que empiezas a sudar y que se te nota el cerco de que estás sudando porque, bueno, pues es que igual a lo mejor tenemos que empezar a normalizar también, y de esto se habla muy abiertamente y cuando damos tipos de charlas relacionadas con el... Bueno, a mí no me gusta mucho el concepto de empoderamiento, pero bueno, con el hecho de hablar de lo que es la mujer y de las vivencias de la mujer y en una etapa en la cual somos muy productivas, ¿no? Es decir, pues bueno, pues esas cosas pasan. Pues no hay ningún problema en decir, vamos a parar 5 minutos la reunión, me voy fuera, me aireo. La persona que está, hombres, mujeres, dentro de la sala, saben perfectamente lo que es la menopausia. Ojalá, quiero decir, ahora mismo estoy hablando de un concepto bastante idílico, ¿no? Sería maravilloso. No todos sabemos lo que es. Bueno, pues mira, necesita 5 minutos porque, bueno, pues está pasando ahora mismo por esa etapa y le está dando un sofoco. Chimpú, no pasa absolutamente nada. No es tema de conversación, no es nada de nada. Porque yo recuerdo cuando era más jovencita que muchas veces nos daba vergüenza hasta ir con la compresa, con el tampón, ¿no? Que lo escondíamos y tal. Uy, es que estoy con la regla, tal, era como algo como un tabú, ¿no? Pues esto es exactamente igual. La menopausia es algo a esconder, cada vez menos, pero lo es, sigue siéndolo. Entonces, es decir, yo tengo esto, uy, a ver cómo oculto esto, pues mira, ponte esto y así no vas a sudar tanto, porque lo que haces, no, 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 es que si vamos a tener, lo que tenemos que poder hacer es vivirlo con tranquilidad, salirme, darme un paseo, beber agua, respirar aire, es decir, y sobre todo normalizarlo. ¿Por qué? Porque mi cabeza va a hacer también que sea más intenso, más profuso o menos profuso. Porque si yo lo llevo con normalidad, me voy 5 o 10 minutitos, vamos a parar la reunión porque estoy ahora mismo con sofocos y lo estoy pasando mal. Ya está, no pasa nada. Cuando empezamos a vivirlo con esa calma y aceptando que esa es nuestra realidad y que no pasa nada, ya está. ¿Vale? Entonces, los sofocos sí, va a haber cambios luego también con respecto a cosas físicas, ¿no? Nuestro cuerpo va a cambiar, pero también podemos hacer deporte para intentar mitigar algunos de esos cambios. Es decir, bueno, vamos a intentar mirar a ver cómo podemos modificar eso. Comiendo, hay comidas que nos ayudan, hay comidas que tienen que ver con la inflamación y tal. Bueno, pues hay que restringir ciertas cosas. Otras, es decir, lo que viene siendo, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo? Escuchar mi cuerpo, ¿vale? Tenemos que cambiar también conceptos de juventud, como estábamos diciendo esto, ¿vale? Y de la belleza, ¿no? ¿De dónde está la juventud y dónde está la belleza? Vale, pero es que yo no quiero volver a ser joven, ¿no? Al menos de esa manera. Yo quiero ser joven en tanto en cuanto mi cuerpo se siente bien, vital,
y le estoy dando todo lo que necesita, ¿no? Y luego eufemismos para no hablar de envejecer. A mí es que me encanta la palabra envejecimiento y me encantaría que todo el mundo, o sea, viese el trasfondo del envejecimiento, ¿no? O sea, porque desde luego em, nuestra vida va evolucionando, ¿no? ¿Y dónde ubicar? El envejecimiento es difícil, solo sabemos que lo ubicamos a partir de una etapa y de un envejecimiento que habla de la reproducción femenina, no tanto del hombre, y eso lo vamos a ver en el corto que vamos a ver en muy poquito tiempo, ¿vale? Es decir, porque para la mujer está en torno a los 40 o 50 años cuando empezamos a envejecer, pero para el hombre es cuando se jubila. Ojo, cuidado que aquí estamos hablando de casi 15 años de diferencia, ¿eh? Es que esto, luego cuando se hacen estadísticas de este tipo de cuestiones, cuando la mujer siente que está envejeciendo y cuando el hombre está envejeciendo, y el hombre, bueno, puntualmente lo puede sentir cuando empieza a tener menos potencia en sus erecciones, ¿vale? Pero fijaos, fundamentalmente se ve en la jubilación. Vale. La sexualidad que va cambiando, pero no todos queremos nuestra sexualidad a los 15, a los 30, a los 40, a los 50. Va cambiando nuestro cuerpo, cómo se va percibiendo y lo interesante es que vayamos evolucionando con ese cambio, ¿vale? Luego, los encuentros afortunados. Yo creo que descubrir, ya sea con un otro que deseamos, como amigos, amigas, no sé, encontrarnos con cosas que nunca le habíamos prestado atención y resulta que me encantan, de ocio y de tal. Es decir, es el momento en el que abramos ese espacio, en el que empecemos a mirar hacia adentro y veamos qué es lo que nos gusta a nosotras, ¿no? Esa negociación en pareja de la que hablábamos, que es fundamental, y que nuestros hijos se emancipan, ¿no? Los que tengamos hijos o que tengan hijos, llega un momento en el que se emancipan y como no hagamos hecho este trabajo, va a ser muy difícil ya con una serie de nociones encima de repente decir, ¿y ahora qué? Ahora qué con 60 y tantos años es más duro que si el ahora qué nos lo hemos planteado antes de que sucediese, ¿no? Pues disfrutamos del momento y poco a poco va evolucionando todo eso, ¿no? Luego, bueno, pues poner en práctica todo eso de lo que llevamos hablando, ¿no? De mayor tiempo de estimulación para nosotros, trabajar y hacer deporte, hacer en primera persona esos cuidados, ¿no? De esa alimentación, de ese descanso necesario, de ese deporte que nos gusta, que además es socio para nosotros y nos hace sentir bien. Si nos damos un paseo, que a lo mejor no es deporte en sí, pero simplemente salir a pasear a la naturaleza ya es algo que cambia totalmente nuestra rutina diaria. No sé, aquello que nos pueda gustar, ¿vale? Y yo siempre pongo, es una reflexión que escribí hace tiempo y que cuando empecé a hacer el estudio me acordé de ello, ¿no? Porque era por algo que había leído, ¿no? El otoño dicen que es lo que llega tras la menopausia. Qué bonito eufemismo. Y que a mí me encanta el manto de colores ocres que se transforma en las calles por la caída de la hoja. Me gusta ese tiempo soleado a ratos, cargado de melancolía y reflexión que nos lleva a recordar y pensar aquello que vivimos tan rápido y que casi ni disfrutamos. Precisamente por eso, porque vivimos demasiado rápido. Pues bien, el otoño, la menopausia, es una invitación al disfrute sosegado, a empaparnos conscientemente de nuestra realidad, de aquello que nos proporciona momentos de placer, sean del tipo que sean, el trayecto contemplado con calma, al éxtasis alcanzado tras un viaje en mayúsculas, porque efectivamente hemos corrido durante muchísimo tiempo y ahora nos empezamos a enfocar en nosotras. Yo creo que es una gran ganancia y esto nos lo da la transición a la menopausia. Claro, con sus síntomas, con sus cosas, serán más o menos problemáticas. Tenemos que poder saber dónde ir a solventarlo para buscar una solución y no quedarnos en la problemática, pero sobre todo saber que pueden aparecer cosas y que algunas de ellas son esperables y que son muy pasajeras. No sabemos qué menopausia vamos a tener, pero desde luego lo que sí que podemos hacer es empezar a enfocarnos y a cuidar eso que nos vaya pidiendo nuestro cuerpo. Entonces ahora vamos a ver ese pequeño fragmento que son 10 minutitos, ¿vale? De la película. La película es La vida que empieza hoy. Me parece fascinante. Os invito a que la veáis entera, ¿vale? Y aquí voy a poner como dos partes de esa película. A ver, que no he cerrado el. Vale, ahora ya puedo compartir. Bueno, pues el corto, como bien os decía, nos habla de ese concepto, la primera parte, de envejecer en hombres y en mujeres,
¿vale? Porque una mujer ya lo ha transitado y ya está viviendo. Espero que si lo escucháis bien, me comentáis, a no ser que tengáis algún tipo de problema, espero que se oiga. Bueno, pues en un principio vamos a hablar de eso, de cómo viven ese envejecimiento una mujer que ya lo tiene transitado, ¿vale? Vamos a ver cómo ha evolucionado y sin embargo cómo lo ve en su pareja, Por ¿no? educación se ha asociado sexo a reproducción. Pero hay otra dimensión fundamental que no debemos olvidar. Y es que el sexo puede durar toda nuestra vida. Y además no tiene por qué ser compartido. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Porque el sexo tiene que ver con las sensaciones y no dejamos de sentir nunca. ¿Pero qué nos ha enseñado la sociedad? Aquí es de lo que hablaba antes, del envejecimiento, cuando llega una mujer y cuando llega un hombre. Aquí se ve claramente la diferencia que él está llegando ahora a ese concepto, a ese miedo, ¿no?, del envejecimiento, pero sin embargo su pareja, su mujer, pues tiene toda la pinta de haberlo transitado mucho tiempo antes y vamos a ver por qué. Jubilado, esa es la clave. Le han hecho una fiesta por haberse jubilado. Y le hacen un regalo porque creen que le va a hacer sentir como más joven, como revivir y demás. Y ahí al fondo aparece su pareja. Tiene mala cara, ¿no? Que no, hombre, que no está enfermo. El otro día un compañero en el hospital me dijo que papá había tenido problemas de erección. Pero que le habían hecho pruebas de todo y está bien, vamos. Son cosas suyas de miedo a envejecer. Le recomendaron clases de sexo para la tercera edad. ¿Pero qué dices? ¿Papá y mamá todavía hacen el amor? Y fijaos qué concepto, Ojalá, tú ¿no? eres tonta. Que la sexualidad no es para esa edad ya, ¿no? Y fijaos ella en qué punto está. Muy probablemente ya haya transitado lo que es el envejecimiento y ella está en el disfrute pleno en que se conoce perfectamente. Y él todavía está en un punto totalmente distinto, hasta el punto de que, bueno, pues como podéis ver, ni la percibe a ella, ¿no? Todos sus intentos infructuosos, total. Es en clave de humor, ¿no? Como esta película, como digo, me parece maravillosa porque da en el clavo de muchas cuestiones. Pepe, ¿qué te ha pasado? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, Pepe? ¡Ay, no sé! Ay, Dios mío. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, hija, solo es una contractura. Reposo. Reposo y antiinflamatorio. Este es otro de los conceptos Bueno, hija, te voy a importantes, ¿no? decidir al médico. Está el médico y el médico está muy sorprendido también por lo que se está encontrando. O sea, fijaos que también hay un concepto millón de también desde gracias, del doctor. ámbito Uy, médico sanitario Te que traigo a una bolsa veces para el bizcocho, ¿eh? No, vemos solamente la parte de la patología y no tanto el ámbito. Eso no sucede tanto en la enfermería, porque en la enfermería sí que es verdad que
trabajado más la parte emocional y la psicología del paciente. Mm. Siempre tengo una preparada para las urgencias. Con los niños ya se sabe. Hasta la bolsa. Gracias. Lo del reposo es importante. Claro, claro. Y a mí todo esto me hace siempre reflexionar una cuestión, ¿no? De que cuando no tienes conocimiento, información o formación, tienes que transitar todo esto tú solo, ¿no? Y sin embargo, bueno, a ella le habrá costado el tiempo que le haya llevado, pero sin embargo a él le está guiando ella o le va a guiar ella. Y entonces sí que ha percibido mucho más rápido. No estás acostumbrado a correr en casa. Pero ya aprenderás. Esto no te lo había visto nunca. Hay muchas cosas que no has visto. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. Y es que es importante bueno, que cuando vienen momentos en los que hay incertidumbre y miedos, vayamos de la mano de alguien que pueda quizá la sociedad, informarnos, formarnos y demás, como decíamos antes de la osteoporosis, las campañas, es decir, lo que es esperable, yo creo que podría estar al alcance y a la mano de todo el mundo, ¿no? Pues a lo mejor ahora está peor y se lo ha llevado al hospital. Ay, perdona, hija. Es que estaba... Nada, que nos oía. ¿Pasa algo? No, que estábamos preocupados, que os hemos estado llamando un montón de veces. ¿Tenéis el teléfono estropeado? No, ¿qué va? ¿Qué tal, papá? Bien. Mamá, abre la puerta. ¿Para qué? Pues para ver a papá. No, que ahora está estupendo. Quiero decir que está dormido. Otro día, ¿eh? Adiós, cariño, adiós. Aquí la madre está, pues eso, respetando o defendiendo su espacio, ¿no? Y esa era la primera parte en la que, fijaos también, la última parte también es muy importante, es cómo los hijos, por ejemplo, no entendemos o no entienden cómo la sexualidad puede seguir siendo importante dentro de una relación de pareja. Y en ese punto ella lo sabía, la mujer, y bueno, pues está llevando de la mano al marido en esa evolución del envejecimiento. Y esta segunda parte ya, que son creo que 3 minutos y algo, no, quedan 2 minutos y medio, es justo también el entender cómo el envejecimiento, pues a veces la vivencia no es comprendida por tus familiares más cercanos, es decir, en este caso por su hija. Y piensa que está enferma. Mamá, es lo mejor. Se ha quedado una habitación libre y tenemos que decidir hoy mismo si la queremos o no. ¿Una habitación? Sí, por más vueltas que intento darle, no sé lo que es. Te juro que no lo sé. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada o simplemente principio de Alzheimer, aunque me parece más bien demencia senil. ¿Demencia senil? Sí. Tan joven. Ay, hija, qué desgracia. Bueno, pero aquí habrá buenos médicos, ¿verdad? Porque ahora lo más importante es que te examinen bien y te digan cómo frenarla. Mamá, eres tú la que está enferma. ¿Enferma yo? No espero que lo entiendas, porque tú no estás bien, mamá. Pero espero que por una vez en tu vida me hagas caso. Yo siempre te he hecho caso. Sí, claro. Como ir a esas clases de... Pues sí, son unas clases donde me recuerdan que mi cuerpo todavía está vivo. Tu cuerpo. Mamá, por favor, tienes 70 años. ¿Crees que a los 70 años no tengo deseos? ¿Crees que estoy enferma porque la compañía que deseo no es la de un perro? Quiero que te vayas de casa, Nina. ¿Qué? Lo que has oído. He empezado a salir con alguien. Estoy soñando. Me echan de mi trabajo por tu culpa. Lo he dejado todo por cuidar de ti. Y me echas de casa porque has empezado a salir con alguien. ¿Eres tú quien me está echando de mi casa? Búscate a alguien, Nina. Alguien con quien hablar. Pero no solo con las manos, sino con los ojos, con la boca, con todo. Me da igual que sea un hombre o una mujer.
En esta película, básicamente, bueno, todo empieza porque una serie de, pues eso, hombres y mujeres van a un centro social, es lo que se suele llamar de la tercera edad, una cosa así, pero bueno, que en fin, que hay todas las edades, ¿no? Y entonces lo que están haciendo allí es reconocer su cuerpo, volver a vivir experiencias, hablar sobre cómo se sienten, sobre ese tipo de cosas y, bueno, pues vemos cómo los entornos viven de maneras totalmente distintas esa evolución, ese envejecimiento y demás. En la primera, decíamos, la clave entre qué diferencia hay entre hombre y la mujer y que los hijos tampoco lo entienden y en este caso incluso, bueno, pues la propia hija considera que está enferma porque tiene intereses todavía de redescubrirse, de vivir de alguna manera sus vivencias. Entonces, que el envejecimiento, pues precisamente es eso, es una etapa en la que nos va permitiendo poco a poco, nos va dando más herramientas para conocernos una y otra vez a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues esa es un poco la intención que tiene, ¿no? El corto este para que lo veamos. Vale, pues si voy a leer un poquito ahora el chat, porque por mi parte ya habríamos, bueno, pues hablado de todo lo que venía a contaros. Espero que os haya resultado interesante y que también os haya aportado, bueno, pues mayor conocimiento, un poco de profundidad en algunas cuestiones que a lo mejor no nos habíamos centrado o no estaban en nuestro referente. Y lo que sí que os pido, os agradecería es que, bueno, que volváis a cumplimentar la encuesta con el mismo nombre que hayáis puesto justo antes del taller, para ver si ha cambiado de alguna manera las nociones con respecto a esas preguntas, porque es justo en esa etapa en la que tengo que hacer la comparativa para ver si realmente el que hagamos formación e información ayudaría para una vivencia mucho más satisfactoria de la transición a la menopausia. Vale, entonces, vale, comenzamos en un punto tal como está. Vale, el fin de la fertilidad sería la menopausia o el climaterio. El fin de la fertilidad, digamos, es en conjunto todo lo que vivimos, pero cuando la menopausia, que es la fecha de la última regla, es, digamos, cuando ya no habría posibilidad de embarazo, porque ya no hay ciclos ovulatorios, entonces si no hay óvulo que fecundar, no hay posibilidades. Lo que pasa que antes de la menopausia, de esa fecha de última regla, ya hay muy bajas probabilidades de embarazo, porque hay ciclos anovulatorios, es decir, que no hay ovulación, entonces si no hay ovulación no hay posibilidad, con ciclos ovulatorios. Entonces, ¿tenemos que seguir manteniendo precauciones para evitar el embarazo? Sí, pero es bastante complicado que pueda haber. Entonces, el fin de la fertilidad como tal, lo demarcaría la posibilidad absoluta de tener embarazo y eso sería con la menopausia. El climaterio es en conjunto. En la premenopausia todavía podemos tener hijos, aunque hay bajas probabilidades, ¿vale? Pero en el climaterio, es decir, la premenopausia, la parte que coge de la premenopausia, todavía podríamos tener. Vale, perfecto. Vamos a poder ver de nuevo el webinar. Se está grabando. Probablemente sí se podrá volver a. Te incluye en nuestra web. Vale, sí, ahí lo dice en la formación webinar. Perfecto. Bueno, pues no tengo más preguntas aquí en el chat. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros y vosotras. Y bueno, pues nada, espero que en más ocasiones podamos seguir ampliando conocimiento con respecto a la menopausia, porque creo que es un ámbito por el que pasamos el 51% de la población de manera en primera persona. Ya la intensidad es otra historia, pero que el otro 49% de la población también lo va a percibir y va a formar parte de su vida, porque me da igual que sean parejas, su madre, su hermana, amigas, es decir, cuando se transita por ahí, ya sea directa o indirectamente, tenemos que tener una serie de conocimientos porque al final la convivencia es la clave de todo, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Así es que nada, muchísimas gracias a todos y todas y espero que os haya resultado interesante.